Sean todos muy bienvenidos a la charla Bullying, el valor de mirarlo cara a cara de SNE Chile, Simposio para la Educación 360, evento que se realizará el 19 y 20 de octubre en formato virtual. En esta ocasión agradecemos al Grupo Palermo y sus profesionales por la importante charla y conversación que vamos a tener hoy día llamada Bullying, el valor de mirarlo cara a cara, dictada por Jorge Escudero Bello, psicólogo clínico infanto-juvenil, magíster en psicología clínica de infanto-juvenil de la Universidad de Chile y magíster en comunicación y educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como panelista de radio y televisión, consultor y relator en organizaciones no gubernamentales, organismos técnicos de capacitación e institutos, y psicólogo en consulta particular. Además, cuenta con experiencia laboral en la asesoría técnica de programas de convivencia escolar y la creación de herramientas digitales y presenciales aplicadas a la convivencia escolar. Psicólogo para servicios de atención psicológica no presencial destinados a la atención de familias e infancias, personal técnico en proyectos de investigación orientados al estudio de la agresividad en contexto escolar, niñez de pueblos originarios, salud mental infantil y representaciones sociales de la infancia. Además, psicólogo para programas de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos graves. Además, es psicólogo infantil de niños hospitalizados y psicólogo en sección juvenil en Gendarmería de Chile. Compone actualmente el cuerpo docente del Instituto Grupo Palermo Chile. Vamos a darle la más cordial bienvenida entonces a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Carla, muy bien, muy contento de poder compartir contigo, con todas las personas que nos están viendo y escuchando, y feliz de hablar también sobre este tema tan sensible además. Es súper atingente e importante en estos tiempos lo que vamos a conversar, porque si bien siempre ha existido este concepto del molestar al otro por ser diferente o por cualquier cosa, ha cambiado la percepción de lo que puede causar, tanto en la víctima como en el victimario, si lo podemos llamar así, como también en el tono que va, porque uno puede ser efectivamente que te molesten, pero ya ahora hemos visto hechos de violencia grave, como de ataques con puñales, con cuchillos, con lápices, golpes, puños. Entonces, tú me puedes empezar contando eh, cuál es la definición principalmente de bullying actual y cómo va esta escalada de violencia, se podría decir. ¿Se aumentó por la pandemia? Cuéntame un poco de eso. Ujú. Bueno, partamos por la definición. En general, lo que tenemos en cuanto a las definiciones es que no hay un consenso. Sin embargo, si nos referimos a lo que dice nuestra legislación, se señala que es un acto o una omisión de una conducta que es constitutiva de agresión, que se ejerce en el establecimiento educacional o fuera del establecimiento educacional por un estudiante, una estudiante o un grupo de estudiantes contra otro alumno o alumna que se ve imposibilitado o imposibilitada de poder defenderse, porque se ve inmerso o inmersa en una dinámica de silencio, de malos tratos o de amenazas. Este tipo de agresiones suele mantenerse en silencio, que es una de las características más frecuentes del bullying, y existe frecuentemente una asimetría de poder, donde decimos, pero ¿por qué hay asimetría de poder si hablamos de niños que tienen la misma edad, viven en la misma comuna, nivel económico similar? La asimetría de poder lo da la conducta agresiva que se va presentando. Y además se da de una forma reiterada en el tiempo. Eh, Hay estudios que dicen, bueno, ¿qué significa reiterado? Porque para algunos niños puede ser reiterado todos los días, mientras que para otros reiterado puede ser 2 veces. Algunas instituciones dicen que para que lo llamemos reiterado debe haberse producido 3 veces. 3 veces, la primera puede haber sido algún accidente ocasional, la segunda fue algo que de pronto ya se había advertido que no había que hacerlo y la tercera ya responde a algo que se va intencionando. Entonces, desde ahí tenemos de alguna manera un panorama global y general respecto del bullying o el acoso escolar. Y un dato súper importante que tú señalabas, cómo es que esto ha ido aumentando en gravedad o qué es lo que sucede que ahora lo vemos con más, de pronto con lentes diferentes. Los estudios longitudinales que actualmente se tienen dicen que los actuales adultos que en su infancia vivieron agresiones por parte de sus padres tienen mayores dificultades económicas y mayores dificultades en términos de salud.
Es decir, la literatura que tenemos y que ha estudiado a personas hace 40 años dice lo importante que es tener espacios como estos para poder visibilizar estas dificultades y para decir que actualmente nuestros niños, niñas y adolescentes tienen múltiples influencias, múltiples modelos, en la mayor inmersión de las redes sociales, que son beneficiosas desde el punto de vista que me permiten comunicarme con más personas, pero que también incluyen a veces modelos de resolución de problemas que no son adecuados, si es que podemos llamar resolución de problemas, que propone una perspectiva muy centrada en sí mismo y no en el bienestar comunitario, por ejemplo. Entonces hay múltiples influencias y factores de riesgo que influyen en la presentación de estas conductas. Es súper importante eso, porque mucha gente dice, no lo tomes en cuenta, no pesques, como dicen en Chile, no le hagas caso a las personas que te molesten cuando alguien le cuenta a los papás o a las personas de confianza esto. Pero eventualmente es súper difícil no tomarlo en cuenta porque nos empieza a afectar las personas que hemos sufrido en algún momento del bullying, que antes, insisto, no se llamaba así, quedamos con ese peso, con esa carga, yo creo que durante muchos años, es que obviamente no lo tratamos. ¿Por qué? Porque uno vive con constantes recuerdos de sentirse menos que el otro. Entonces, ¿cómo nosotros como adultos, que eventualmente yo creo que yo diría que el 90% de la población hemos sufrido eso, cómo nosotros como adultos podemos ayudar a nuestros hijos y a las personas o a los jóvenes que tengamos cerca de nosotros para que no vivan ese proceso de culpa ni de nada? ¿Y cómo podemos hacer que si nuestros hijos son las personas que realizan este hecho del bullying, cómo poder explicarles de una manera, obviamente, de su lenguaje, cómo poder explicarles que no está bien y que no es correcto? Ujú. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y tú partes de algo que es súper interesante, de acuerdo a que de pronto muchos vivimos agresiones por parte de nuestros compañeros o compañeras, o la ejercimos, o fuimos testigos. De ahí quiero hacer un guiño a la triada del bullying. La triada del bullying dice que en las dinámicas del bullying tenemos al menos tres actores: quien sufre bullying, quien ejerce el bullying y quienes son testigos del bullying. Entonces, esta teoría dice que todos y todas hemos estado en al menos dos puntos de esta triada. O hemos visto, o lo hemos ejercido, o nos hemos visto afectados por este tipo de malos tratos. Entonces nos dice, bueno, si bien antes tenía otro nombre, si uno va haciendo memoria, sí se puede dar cuenta que hubieron prácticas que se tuvieron que no debieron haber sucedido, a lo mejor yo las llevé a cabo, pero yo no tenía toda la información, no sabía, entonces uno puede ir entendiendo, pero en la medida que ya se tiene información y ya existe una corrección, cuando eso sigue sucediendo, entonces ahí cuando decimos aquí hay que de pronto intervenir de una manera diferente. Y en lo que respecta de alguna manera cómo yo puedo evitar que de pronto existan consecuencias negativas, como atendiendo a la pregunta que tú me señalabas. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que los adultos somos los principales modelos que tenemos para los niños y las niñas. Y ojo, no remitirse a que yo tengo que trabajar con niños o niñas o que tengo que ser papá y mamá para sentirme responsable de esto. ¿Ya? Toda la sociedad, porque cuando vemos el fenómeno del bullying no nace en la escuela exclusivamente, se presenta en la escuela, pero la sociedad tiene una influencia importante. De hecho, se ha hecho el link entre aquellas sociedades que ejercen más violencia de género con que en ese tipo de comunidades existen más situaciones de bullying. Entonces decimos, bueno, los niños de alguna manera llegan con información desde lo que ven los medios de comunicación, desde lo que viven en sus casas, desde lo que escuchan en su barrio, y claro, donde pasan la mayor parte de su día en el establecimiento educacional, esperamos que los malos tratos quizás se produzcan en ese espacio. Entonces, desde ahí vamos entendiendo de alguna manera esa lógica. Por una parte, los adultos tenemos que mostrar una actitud que vaya en contra de los malos tratos hacia otras personas y también hacia uno mismo. Decir, por ejemplo, todos vamos a atravesar por problemas. Cuando algo te estresa o algo te molesta o alguien te desagrada, no te sientas como alguien raro o extraño, es algo que a todos los seres humanos nos pasa. Pero yo te voy a mostrar una forma saludable de poder resolver este problema. Es decir, somos muy buenos modelos en cuanto a la resolución de problemas. Entonces vamos viendo de pronto en la casa, en nuestra historia personal, cómo resolvemos los adultos nuestros problemas. Hablamos bien de los profesores o las profesoras en la casa, por ejemplo.
Le hemos dicho a los niños, oye, dile que no estoy, miéntele. Entonces necesitamos que ellos resuelvan problemas comunicándose y nosotros siendo buenos modelos. Ahí tenemos una oportunidad, ser buenos modelos de resolución de problemas. Lo segundo es que nosotros tengamos una perspectiva súper clara acerca de los buenos tratos a la infancia. Un niño o una niña que es bien tratado en su entorno más cercano va a reconocer más pronto si es que está recibiendo malos tratos, ya sea en la escuela o en otro espacio. ¿Qué es lo que sucede a veces cuando los niños viven malos tratos en su casa, por ejemplo? Pueden vivir malos tratos en la micro, vivir malos tratos en el almacén, en la escuela, pero ellos lo normalizan. Entonces no piden ayuda pese a que eso duela y por otra parte puede ser que algunos problemas que tengan los resuelvan también con agresión. Es decir, siempre buenos tratos a la infancia. Dijimos primero resolución de Entonces, hasta este momento tenemos un resumen, diríamos, la resolución de conflictos, los buenos tratos en la infancia y en tercer y último lugar podemos tener la perspectiva de mostrarnos asequibles a escuchar lo que los niños y las niñas nos dicen, porque de esa manera podemos ser de pronto la primera persona que escucha un malestar que el niño o niña tiene. Puede ser que ese malestar todavía no es bullying, pero ya le molestó que su compañero le rompiera el estuche, por ejemplo, que puede ser una forma indirecta de agresión física. Ya le molesta la manera en la que sus compañeros se tratan entre ellos. De pronto no es una agresión hacia él o ella, pero es algo que si lo trabajamos prontamente en conjunto con la escuela, ya es una acción preventiva. Prestar mucha atención a eso, de hecho, cuando trabajamos con niños y niñas, nosotros les decimos, pide ayuda al menos a 5 personas. Si la primera no te escuchó o no te entendió, pide ayuda a la segunda. Si la segunda no te escuchó o no te entendió, pide ayuda a la tercera. ¿Por qué hay que tener este plan? Porque frecuentemente los niños dicen, pero si yo le dije a mi mamá, yo le dije al profesor y le dije a la profesora y no hizo nada. Entonces hay que pasar, este plan incluye cómo pasar a otras personas porque es esperable que no todos los adultos den credibilidad a lo que los niños dicen. Así es que ahí tendríamos una forma de poder acompañar a los niños. Y la otra idea que tú señalabas, cómo yo le puedo explicar a mis hijos o a mis alumnos, a mis pacientes, a los niños de la familia. Lo primero yo creo que en ese caso es mostrar seriedad respecto del tema y mostrar una actitud de estar contrario a la forma en la que se está ejerciendo este tipo de trato. ¿Por qué? Porque hay veces en las que se valida que los niños insulten, peguen, ridiculicen, y hay veces que las familias también cometen el error o cometemos el error de reírnos entre adultos pensando que los niños no van a escuchar, pero esa es una forma de premiar su conducta. Entonces, mostrarse contrario a esa forma de resolver esos problemas o de relación con los demás eh, y mostrar opciones. Bueno, esto no hay que hacerlo, no está bien porque eso hizo sentir mal a la otra persona y a ti también te perjudica. Entonces, para la otra intenta esto y yo voy a pedir ayuda también en la escuela para que también vean la forma en la que se están resolviendo problemas, porque no eres el único de pronto, no eres la única, pero mostrar que yo voy a estar supervisando lo que sucede y que para mí esto no es algo que yo deba premiar, sino que yo debo mostrarme opuesto a esto, puede ser una forma también de mostrarle coherencia a los niños y las niñas y decir, en este terreno yo me puedo mover, hasta aquí tú puedes llegar, más allá no puedo llegar porque a eso le va a hacer daño a otro. Podemos tener esas opciones presentes. Súper bueno porque, bueno, yo soy mamá, tengo dos hijos bien pequeños, entonces están como justo en la edad donde están empezando a ver este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, yo también, a mi hijo, si ve algo, yo le digo, dile a la persona del bus o al profesor o a la inspectora y a mí, o sea, a mí tú me tienes que contar todo lo que pase, bueno o malo, si te portaste bien, mal, bueno, ¿qué es portarse bien? Ahí ya vamos, va otro concepto también, pero si te sientes bien, si te sientes mal, yo quiero que ellos disfruten, que lo pasen bien en el colegio, que aprendan, por supuesto, pero que el colegio sea un lugar en el cual tú quieras ir, porque muchos niños no quieren ir al colegio, precisamente porque viven situaciones en las cuales se sienten incómodos. Y es muy importante, creo yo, empezar a parar esto de raíz, pero tampoco es así como expulsar a los niños que hacen bullying ni nada de este tipo de cosas, sino que como nosotros también como apoderados, si vemos una situación en la cual un niño ya es reiterado, no solo con un compañero, sino en general, un niño que tiene una agresividad, como nosotros, sin excluirlo, podemos hacer algo para que nuestros niños no
se vean en esta triada, como dices tú, del bullying. Y no solo no, con nuestros hijos, como dices tú, en general, pueden ser sobrinos, hijos de los vecinos, cualquier niño que viva una situación así como nosotros podemos, como apoderados, eh, no satanizar a la persona, porque generalmente la primera reacción es como que se vaya el niño agresivo y que dejen a todos los niños. Y no, eso tampoco es porque no es la realidad. Uno no vive en una burbuja, uno vive en una comunidad. Entonces, ¿cómo poderlo hacer sin hacer sentir mal al otro también? Es como súper complejo el tema, ¿o no? Mm. Sí, sí, efectivamente, aquí yo creo que hay varias variables que están integradas. Por una parte, la perspectiva del enfoque de derechos de la infancia, donde decimos, bueno, este niño está ejerciendo acciones violentas contra otros, pero aquí se prenden dos alertas o tres alertas. Por una parte, la del niño o niña que se ve afectado por los malos tratos, aquel niño que ejerce estas agresiones y aquellos que ven lo que sucede. La ciencia dice que esta triada, estos tres actores se van a ver perjudicados si es que la situación no se detiene prontamente. Y esto no queda ahí, sino que también se ve que incluso el ambiente laboral en las escuelas se ve perjudicado. La comunidad educativa, que incluye asistentes de la educación, personal administrativo, profesores, profesoras, estudiantes, apoderados, y a los vecinos que están cerca, esta es la comunidad educativa, también se ve afectada con estas situaciones maltratantes. Entonces, desde ahí es que nosotros decimos, bueno, cuando queremos intervenir en situaciones como estas o queremos dar también una opción para que esto no siga ocurriendo, tenemos varias opciones y desde ahí nosotros vamos apuntando a que el estilo de relación que se pueda entregar en el establecimiento educacional sea comunitario en todo contexto. Una de las variables más importantes para que la agresión vaya creciendo como una bola de nieve es el aislamiento. Por una parte, nosotros cuando vemos que hay familias que están aisladas, decimos, esta familia debe ser conectada con alguna red porque se ven riesgos de que haya violencia intrafamiliar, de que hayan dificultad económica y no cuenten con ayuda. Y la escuela es una de las principales redes de apoyo para muchas familias, porque afortunadamente muchos niños en Chile están escolarizados. Entonces, la principal red de apoyo. Eh, y desde ahí nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la actitud o la opción que podemos tener con los niños que ejercen estas agresiones? Los estudios con los niños o niñas que ejercen agresiones dicen que ellos frecuentemente pueden presentar dificultades relacionadas con depresión, con ansiedad, dificultades para manejar sus impulsos. Hay veces en las que ellos tienen un estilo de personalidad que todavía no se ha consolidado, todavía no llegan a la adultez, pero que van desarrollando formas de conducirse por su vida de una manera muy egocéntrica. El egocentrismo es esperable en diversas etapas de la vida porque el desarrollo cognitivo va mostrando que a medida que uno va creciendo, va teniendo más capacidad para empatizar con los demás. Pero cuando este egocentrismo se transforma en algo relacionado con que yo quiero estar bien y no me interesa el dolor o el sufrimiento ajeno, ahí hay que prestar atención también. Por ejemplo, cuando los niños maltratan a sus pares, maltratan a los animales, rompen juguetes y lo hacen de una manera como de descarga de rabia, que nosotros podemos decir, no es que se le rompió por accidente, sino que aquí hay una descarga de rabia hacia la mascota, hacia sus hermanos. También eso es algo a lo que le debemos prestar atención. Y dentro de todo lo negativo, aquí tenemos una oportunidad, que estamos trabajando con niñez y adolescencia, donde hay oportunidades para mostrar formas diferentes de conducirse o de responder, que es distinto cuando hay problemas, dificultades que intentamos abordar en la adultez, porque a veces en la adultez es más difícil poder hacer cambios. No es imposible, pero cuesta un poquito más. Mientras que con los niños y las niñas, en la medida que vea coherencia el niño en sus adultos cercanos, en que reciba ayuda, orientación, muy probablemente desde el enfoque de derechos de la infancia y desde un enfoque evolutivo, esto quiere decir que vamos viendo que este niño está en desarrollo, por eso no lo podemos categorizar como agresor, no lo podemos categorizar como tú eres el victimario o la victimaria porque tú estás en desarrollo, entonces no lo vas a hacer por toda la vida. Hay conductas agresivas que han tenido un inicio y esperamos que tengan un fin, pero no te podemos etiquetar. Desde ahí entonces nosotros decimos, bueno, sé que tengo que tener un enfoque más abierto, de no tener juicios valóricos sobre el niño y la niña, pero tengo que hablar sobre esto. Entonces, si tenemos WhatsApp de grupos, si tenemos contacto con equipos de convivencia escolar, dupla psicosocial, informar de esta situación.
porque los establecimientos educacionales también disponen de profesionales del área psicosocial, cuya función es efectivamente detectar estas situaciones donde tenemos riesgo de que un niño desarrolle agresividad con otros o consigo mismo, pero también la meta es de pronto hacer visitas domiciliarias, conectar a ese niño con una red de servicio de salud, con atenciones que puedan entregar universidades, es decir, la escuela tiene nexos y es responsabilidad también de los equipos de convivencia escolar hacer ese link entre la familia cuyo niño es agresivo o su niña es agresiva, con redes de apoyo para trabajar eso prontamente. Entonces, desde ahí tenemos oportunidades, pero siempre informar y hablar sobre esto, porque no es extraño que los niños lleguen contando a la casa, oye mamá, papá, oye tío, le robaron las cosas a mi compañero o a este compañero lo molestan porque es de otro país. Entonces uno puede informar prontamente lo que a uno le llame la atención y uno diga, uy, qué fome que esto esté pasando, esa es nuestra señal. Quizá todavía no es bullying o no, no sabemos, pero ya estamos actuando de forma preventiva, que es lo que más funciona a la hora de poder trabajar el bullying en los establecimientos educacionales, una perspectiva desde la prevención. Claro, entonces yo creo que esta conversación que estamos teniendo es súper importante, no solo para los apoderados, sino en general. Como dice el título, hay que mirarlo cara a cara. Acá nosotros no nos podemos dar la vista gorda, es como, ah, no es que yo ya no tengo hijos, entonces no me importa. Pero es que a lo mejor no es tu hijo, a lo mejor es tu nieto, a lo mejor es tu sobrino, sobrina, a lo mejor es tu vecino, vecina. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta de que vivimos en una comunidad que se llama, puede ser tu comuna, tu barrio, tu espacio, el colegio, o sea, vivimos en diferentes comunidades dentro de un espacio del país. Y esto es algo que a los chicos, insisto, les puede marcar de por vida. O sea, hay niños que lamentablemente llegan a el suicidio por este tipo de situaciones. Entonces no podemos no tomarlo en cuenta. Y creo que la prevención aquí es lo más importante. Y también es importante eh, a los papás o a las personas que están a cargo de los niños que hacen este tipo, ejercen agresión, que son los agresores, tampoco excluirlos, como dices tú, dentro de la comunidad, sino tampoco es acogerlos ni felicitarlos, pero en el fondo es como, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que tu niño no haga eso o tu niña no haga eso? Y también tiene que ver con un tema del colegio, de que también tome las cartas, porque si bien hay colegios que tienen estos equipos psicosociales, cuando pasan este tipo de situaciones también los tratan un poco de, no hacen la vista gorda, pero sí como que les bajan un poco el perfil. No sé por qué puede pasar, pasa. Entonces, ¿cómo nosotros, como comunidad, podemos, sin invadir el espacio del otro, porque también se pueden sentir invadidos si uno llega y le pregunta, entonces, ¿cómo podemos nosotros, como comunidad, acercarnos a las personas cuando vemos que el hijo es agresor sin que se sientan invadidos ni que se sientan juzgados, porque también se sienten juzgados? Ujú. Y pueden Sí, ejercer una violencia peor, porque si, por ejemplo, la mamá o el cuidador del niño, uno va y le dice, oye, ¿sabes que tu hijo, no sé, agredió al mío? Tranqui, o sea, en verdad, no es para que lo retes ni nada, pero ponle ojo, ¿qué es lo que va a hacer la mamá? ¿Por qué le estás haciendo eso? Entonces puede ser peor. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo sin que sea peor para este niño o niña o adolescente? sí, súper bien. Ahí nosotros nos encontramos con una recomendación y la recomendación tiene que ver con que nosotros pongamos como intermediaria a la escuela o al establecimiento educacional. Entonces yo me comunico con el establecimiento educacional, pero tengo que supervisar que vamos a estar en contacto con la familia con la cual deseamos conversar. Lo que no es sugerido es que nosotros tengamos conversaciones con las familias directamente sin que la escuela lo sepa, porque aquí necesitamos a la aliada, que es la escuela, porque ellos van a ver qué es lo que sucede en la sala, van a ver qué es lo que sucede en el patio, en los puntos ciegos de la escuela donde no hay adultos, pero sí hay niños, por ejemplo, en el patio, o en zonas del patio más específicas. Entonces, siempre tener como intermediario la escuela. Lo sugerido es partir por eso. Hay veces en las que uno puede comunicarse claramente con los apoderados, sobre todo cuando hay buena comunicación. Entonces, de manera preventiva, siempre tener buena comunicación, idealmente con todos, al menos saber sus nombres, en qué sector viven, los puntos que tenemos en común, para que se abran canales de comunicación cuando uno ve que hay conversaciones más sensibles, más específicas que hay que hacer. Y la forma de pronto en la que tenemos que comunicarnos con los pares
papás, mamás u otro adulto responsable de los niños, es mostrar una actitud de que a mí me preocupa esto. Me preocupa porque yo conozco a tu hijo, a tu hija, me preocupé porque de pronto hay veces en las que a los niños les pasan cosas, no las comunican, pero su conducta comunica algo. Entonces, mi hijo me contó esto, yo quise avisarte, quise mostrarte mi oportunidad para que conversemos y para que nos pongamos de acuerdo, pero siempre desde una actitud propositiva en el fondo, y siempre sabiendo que la escuela debe saber de esa conversación que estamos teniendo, pero idealmente e inicialmente la escuela debe ser la que media entre ambas familias, porque de ese modo vemos a los dos grandes actores que están trabajando en favor de la mejora de la conducta. Por una parte la familia y por otra parte la escuela. Carla, me gustaría mostrarte una imagen. ¿Te la puedo compartir ya? Por ¿Sí? supuesto, sí, estás Mira, autorizado y habilitado para compartir. autorizado para compartir, mira. Sí, mientras entonces, Eh, mientras compartes la pantalla, mientras buscas eso, siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno recurrir a profesionales que nos puedan ir ayudando en este proceso que es tan importante para nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo que vaya, los niños son como una esponja, principalmente absorben todo lo bueno, lo malo, ellos tampoco, uno tiene que ir guiándolos, entonces esto es súper bueno que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, estás compartiendo. Sí, efectivamente, y atendiendo a que estamos trabajando en un periodo de máximas vulnerabilidades en términos de oportunidades, pero también de riesgos, es que nosotros decimos que este fenómeno debe ser abordado o estas conductas deben ser abordadas en equipo. Y aquí participa la familia, participa la escuela y participan los adultos que están cerca, más cerca de los niños que son quienes están en el aula. ¿Y por qué es importante tener una perspectiva como esta? Porque la responsabilidad no recae exclusivamente en los niños, ni tampoco injustamente la responsabilidad debe recaer exclusivamente en los profesores o las profesoras, tampoco solo en la familia o solo en la escuela, sino que aquí al menos deben estar trabajando estos cuatro grandes actores: familia, escuela, los profesionales del aula y niños y niñas. Cuando apuntamos a prevenir que esto siga ocurriendo, es que nos vemos en la tarea de sentarnos, tener reflexiones pedagógicas y decir, desde esta perspectiva socioecológica, qué es lo que nos está pasando, qué factores de protección se nos están bajando y qué factores de riesgo están aumentando para que esta conducta se presente. Entonces se señala que los factores relacionados con la prevalencia del acoso no se limitan solamente a características individuales, sino que incluye a los actores de esta comunidad escolar. Aquí menciono a algunos de los actores de esta comunidad, pero sabemos que la comunidad también incluye a más personas. Pero al menos debe estar incorporado estos cuatro grandes actores. Por eso ahí lo que yo te señalaba, de que en el fondo si nosotros solamente abordamos esta situación a nivel de familias, estamos dejando fuera a lo que sucede en el aula y al aporte que nos puede entregar la escuela, sabiendo que formamos parte de un sistema más amplio. Vamos a ver, por ejemplo, tú en algún momento lo señalabas, la pandemia. Tuvimos un factor estresante que era fuera de familia, fuera de escuela y fuera de aula, sino que tenía que ver con algo más macro, que nos generó más estrés, incertidumbre, y probablemente eso hizo que hubiesen cambios de conducta o en la casa o en el entorno digital en el que se movían los niños para estudiar. Pero hay variables que sí se pueden manejar y que forman parte de lo que sucede en la escuela. Entonces ahí nosotros decimos, ¿cómo se resolverán las dificultades o cómo es el trato para los niños en la casa, por ejemplo? Si yo ejerzo malos tratos hacia mis niños y a mis niñas, debo cuestionar eso porque estoy viendo la punta del iceberg, que es la conducta violenta de mi hijo en el colegio, pero yo debo corregir esta conducta que estoy teniendo en la casa. Por otra parte, yo he tenido la oportunidad de trabajar con establecimientos educacionales con los cuales me saco el sombrero por la vocación que todos presentan para trabajar con niños. Pero hay veces también en las que sucede que los profesionales muchas veces terminan ellos siendo los que con sus comentarios o sus conductas hacen sentir mal a los niños y a las niñas. Entonces eso tampoco debe pasar. O sea, esto puede ser un llamado de atención para los líderes o las lideresas en la escuela. Si yo soy jefatura y veo que allí uno de los profesionales que frecuentemente se burla de los niños o que favorece que hayan sobrenombres o que discrimina a niños, niños, niñas lesbianas, gays, bisexuales, trans, entonces tengo que poner ojo en esas situaciones porque eso acentúa las dinámicas de bullying entre pares. Lo mismo es lo que puede suceder en el aula. Entonces,
Desde aquí vamos viendo que la perspectiva socioecológica nos dice hay que ver desde lo más amplio a lo más particular. Lo más particular, si nosotros podemos hacer cambios, lo tomamos, tenemos la responsabilidad de hacerlo, y lo más macro, debemos aliarnos con otros actores de la comunidad de la que formamos parte, para no avanzar en esto solos o solas. Y claro, la familia también, claro, como dices tú, es súper importante el tema de la escuela, la familia, ver cómo se comportan, pedirle informes a los profesores, no necesariamente en las reuniones de apoderados, sino tener una reunión con el profesor o profesora jefe de de tu hijo o hija adolescente y solicitarles un informe. ¿Por qué? Porque así la familia, si bien a muchas veces no contamos con las herramientas tan importantes que a veces son tan necesarias también, podemos llevar este informe a una persona más profesional que nos pueda ir guiando. No tiene, insisto, esto es súper bueno porque uno tiene como apoderado, como persona que está a cargo de niños, niñas o adolescentes, tiene que tener lo suficiente humildad, se podría decir, para decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Necesito que alguien me ayude y eso no tiene nada de malo. Ir al psicólogo no tiene nada de malo. Ir al fonoaudiólogo no tiene nada de malo. Terapeutas ocupacionales, cualquier profesional que pueda ayudar a su niño, niña o adolescente a tener insisto, las escuelas, los colegios, a mi parecer, tienen que ser lugares de disfrute, de pasarlo bien, de tener amigos, de correr, de saltar, de vivir situaciones agradables. ¿Para qué? Para que cuando sean adultos en el futuro, sean también adultos mucho más conscientes de la importancia que es vivir en una comunidad y no molestar al otro porque, y ni colocar sobrenombres ni nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué no es bueno? Porque los niños se crean con una cultura de discriminar al otro a pesar de que, ay, pero si le dije que cuatro ojos, ¿por qué usa lentes? Pero es que a lo mejor el niño no le gusta usar lentes y si tú le dices que es cuatro ojos, es peor todavía, porque menos va a querer usarlo y se siente mal y no va a querer ir. Entonces, si uno, es como cuando no trates al otro, es como no quieres que te traten a ti. Si a ti no te gusta que te digan sobrenombres, no le digas sobrenombre al otro. Y si tú sientes que necesitas ayuda para poder ayudar a la vez a tu hijo, hija adolescente, niño, niña adolescente, pide ayuda. No tiene nada de malo. Todo lo contrario, todo suma. ¿O no, Eh, Jorge? Exactamente, todo suma y desde ahí es bueno que nosotros vayamos viendo que la crianza nunca ha sido un proceso fácil. Hay veces, hay teorías o ideas que están de moda y que permiten ver que la crianza en el fondo, o hacen creer que la crianza en el fondo debe avanzar todo en color de rosa y que si no es así, eres mal papá o eres mala mamá. No, la crianza siempre va a ser un proceso desafiante, vamos a tener problemas, porque incluso aunque los niños hayan crecido juntos, hayan nacido muy cerquita en años, son niños diferentes, con genes diferentes, personalidades diferentes, y eso lo notamos claramente. Hay niños que son más tímidos, otros más extrovertidos, pero viven en el mismo lugar, tienen la misma mamá, papá, van en la misma escuela, etcétera. Entonces siempre va a poner en desafío lo que nosotros hemos aprendido, y como todo en la vida, siempre hay que buscar una asesoría, yo creo, es por ejemplo cuando uno necesita, se cambia de casa y necesita reparar algunas cosas. Uno dice, ay, me dijeron que cambiarse de casa era bonito, pero pucha, está malo el enchufe. Debe venir alguien a decirme, mire, en este caso puede ocupar este te va a durar más, este te va a durar menos. Y aquí también, qué bueno que hayan formas de poder visibilizar que hay que buscar ayuda. De hecho, el entrenamiento para papás, mamás o adultos responsables es una de las acciones que se pueden tener en comunidades educativas para prevenir problemas de salud mental en niños y niñas. Entrenamiento, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando mi hijo tiene una pataleta? O se explotó de frustración? ¿Cómo lo hago cuando sé que estoy embarazada y mi hijo se siente celoso? ¿Cómo lo hago? Ahí apuntamos precisamente a que este desborde no termine en un castigo físico hacia los niños, a que la mamá o el papá se sientan malos papás o malas mamás. Entonces, hay formas de pedir ayuda. Comunitariamente tenemos altos recursos que son gratuitos, atenciones psicológicas que a veces se hacen por teléfono y que son gratuitas también, servicios de salud a los cuales podemos acudir, o también a la escuela, que puede ser una gran aliada también en este tipo de casos. Si es que a buscar ayuda, porque yo creo que es una poderosa forma de poder salir adelante y sacar aprendizaje a partir de las experiencias que nos tocan.
Qué buen tema, Jorge. Yo creo que esto da para mucho más. Da para muchos temas más, parte uno, 2, 3, 4 y mucho más. Y quiero agradecerte a ti, quiero agradecerle al Grupo Palermo y a Revista Mercado Oficinas por colocar este tema tan atingente a lo que es actualmente. Claro, la pandemia a nosotros, por lo menos a mí, fue terrible porque tenía dos hijos muy pequeños y clase, no se querían conectar a clase, no tenían ese contacto con el otro, entonces la frustración, como dices tú, estas ganas como de tirar el computador por la ventana porque ya no querías más y volver a lo presencial es algo súper complejo. No, es como casi esta canción de Libre Soy de esta película de Disney, pero a la vez te empiezas a enfrentar a otras complicaciones, que es este tipo del tema del bullying, el tema de cómo nosotros poder educar a nuestros hijos sin gritarles, sin tratarlos mal, sin hacer este tipo de acciones que uno instintivamente lo hace. Muchas veces es como, no, lo retas, por ejemplo. Chuta, entonces a lo mejor no es el reto la opción, a lo mejor es otra forma, sentarse a conversar. Pero dicen, ah, es que mi hijo tiene, no sé, 4 o 5 años, entonces no es para conversar porque él quiere jugar. Los niños, si tú le dices que quieres conversar con ellos, se van a sentar y te van a contar en su lenguaje, con su forma, a lo mejor se van a parar, a lo mejor van a saltar mientras te cuentan, pero te van a contar igual. Entonces, como dice Jorge, buscar ayuda no hace mal. Buscar este tipo de escuelas de padre, atención psicológica o fonoaudiológica o terapeuta ocupacional o el profesional que ustedes estimen conveniente hace muy bien. No solo para los niños, para los adultos también, porque nosotros aprendemos muchísimo de este tipo de situaciones. Me encantaría que pudieras contarnos un poco más acerca de de la atención que realizas tú en general y por supuesto Grupo Palermo, dejar a todos invitadísimos a que sigan las redes sociales de Grupo Palermo y la página web para que puedan buscar más información. Sí, bueno, y quiero tomarme de lo último que señalaste. Los adultos muchas veces viven situaciones agresivas también. Somos parte de una sociedad que tiene una violencia estructural marcada, entonces el adulto también vive situaciones que son muy maltratantes a veces, entonces es bueno reconocer cuáles son para que finalmente los niños y las niñas no sean en quienes termina desembocando ese malestar que se tiene respecto a lo mejor de las dificultades que se tienen habitualmente al ser adulto. Entonces ahí tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer que estas situaciones vayan cambiando. Como ustedes se pudieron dar cuenta, finalmente uno habla de bullying, pero también termina hablando de cosas más macro, porque este tema no es solamente lo que tú tienes que hacer con un niño o una niña que se llevan mal. No, aquí los vemos a ellos, pero también vemos la parte más general o la parte más sistémica, que es bien importante para sentirse parte de la solución y no del problema solamente. Bueno, sobre mí los puedo invitar a que me puedan seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook o YouTube. Me pueden encontrar como psicólogo en casa. Yo realizo atención psicológica en formato no presencial y presencial a niños, niñas y adolescentes y las capacitaciones también a profesionales o a equipos que las requieran, formando parte del Grupo Palermo. Así es que pueden ingresar a su sitio web y a las redes sociales del Grupo Palermo para conocer los próximos diplomados que vienen, los cursos tan interesantes que se van creando siempre atendiendo a las necesidades que muchos profesionales o futuros profesionales tienen, y a esto tan importante que implica actualizarse constantemente y en base a lo más reciente evidencia teórica respecto de los temas que frecuentemente vemos en escuelas, en centros de salud y en las mismas familias. Así es que ahí tenemos grandes alianzas que poder hacer con Grupo Palermo. Un abrazo grande y muchas gracias también por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Jorge, muchas gracias también a Mercado Oficinas, a G4 Comunicaciones, por darnos esta oportunidad de dar tan interesantes entrevistas y charlas. Nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien, chao, chao.